Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes un muy buen día. Estamos comenzando un programa más de Saliendo al Campo. Lo estamos haciendo por el ET25 Radio Guaraní, AM 970, FM 107.1. Con estudios ubicados en calle San Martín al 1380 de la ciudad de Cruzucuatía. Muy bien al frente del camping municipal de Cruzucuatía. El paso obligado de la gente del ingreso de Cruzú, pasan todos hasta muy transitada calle San Martín ahí frente a la radio. Saludamos a nuestro señor operador Marquito Favotti, que nos acompaña toda la semana, esta semana hasta mañana, más o menos, pero bueno, varios días, más o menos. La farmacia de turno para hoy, miércoles 13, farmacia Ordenavía. A partir de las 8 de la mañana, Farmacia Ordenavía ya comenzó con el turno de las 24 horas. Tiene como vía de comunicación Farmacia Ordenavía 440840, 3774 440840 y al 3774 633159. 633159 son los números de teléfono al que se pueden dirigir para consultar algo de Farmacia Ordenavía, que está de turno hoy. Para contactarse con nosotros, con el ET25 Radio Guaraní, con el programa Saliendo al Campo, lo pueden hacer al 3774 42 35 36. 42 35 36. Marquito Favotti lo va a estar atendiendo. ¿Quieren escuchar la voz de Marquito? ¿Está por ahí la voz de Marquito? La voz. Hola. Y también se pueden comunicar al 3774 50 35 39. 50 35 39, anote la producción del programa. Y al 400726, también con característica de Cruzú, al 400726 es la otra vía de comunicación con la cual pueden mandar mensajes, contarnos anécdotas, pasarnos información, lo que ustedes crean inconveniente, inquietudes, sugerencias, videos, fotos, lo que quieran. 400726 3774 400726. Estamos con visita, como nos había prometido que iba a venir, y promete y cumple el amigo. Ya vamos a estar charlando con él, ya está con nosotros en los estudios. Seguramente la gente ya le dice que ya se lo ve, ¿no? Ya están las imágenes. Bueno, porque recordemos que también se puede ver por YouTube, el YouTube de Radio Guaraní nomás, directamente, y si no por Facebook, Gustavo Cardoso, que nos pueden escuchar y ver. Así que ya. Sí. Quiero agradecer a Alejandro Aguirre y también al invitado, porque sí tengo información de que fue parte de esto, que se suma a nuestro auspiciante. Alejandro Aguirre
Ahí está el saludo del agradecimiento para Alejandro Aguirre. Haciendas Federales, con oficina en Cursucoatía, Podestá 923. Representante en Cursucoatía, Alejandro Aguirre. El teléfono es 3774-466405. 466405, Podestá 923. Anoche estaba en la cancha de fútbol y recibí una llamada de Alejandro. La verdad que me puso muy contento porque es un amigo. No voy a contarla desde dónde lo conozco y cómo lo conozco, pero es un amigo, así que hay otro empresario que está viviendo, no es cursucoateño, pero está viviendo hace mucho tiempo, ya lo tenemos como nuestro, que siempre colabora con el programa, escucha, participa, manda mensajes, así que un agradecimiento especial para él, y el agradecimiento también porque está con nosotros en nuestros estudios para contarnos un poquito de cuál es esto de que está armando o que ya están trabajando con algo novedoso en Cursucoatía. Vamos a saludar a nuestro amigo Ignacio Martínez Álvarez, Nacho para muchos. Buen día, Nacho, gracias por venir. Después de mucho tiempo el programa no estaba al aire, ahora recomenzamos, así que gracias por venir. Buen día, Miguel, ¿cómo está? Marquito, la audiencia. No, gracias a usted por la invitación. De fútbol no quiere hablar. No sé, porque dice que están todos en las mismas condiciones, que de fútbol no vamos a hablar. San Lorenzo está yendo por... Sí, no está yendo por el buen camino. Por la línea va, sí. Y trajo ahora a Muñazco. Sí, traemos gente de afuera, un club con plata. Del Barcelona, directamente... No estaba ahora en el Barcelona, pero estaba... Pero bueno, estaba jugando en el fútbol europeo. Sí, por eso te dije de fútbol no hablemos, porque no puede hablar nadie. Salvo los de Vélez, no pueden hablar más nadie. Y Huracán, pero más vale tampoco... No, y Huracán no, menos, usted menos. Por eso te digo, nosotros no queremos hablar de fútbol. De Huracán no quiere hablar. Yo de fútbol no voy a hablar. Bueno, no, está bien. No me suma, en esto no me suma. Igual como somos los de San Lorenzo, somos... Poquito. Okay. No, epa. No. Me levanto y me voy. Me levanto y me voy. No dije poquito somos. La verdad que quién no es como un River Boca, medio que hay una rivalidad. Nosotros no tenemos problema con nadie, ¿no? Claro. Problemas con los hinchas de San Lorenzo son casi. No, bueno, acá no. Pero con los de Huracán son. No, Huracán sí, pero Huracán sí, eso sí, son pocos. Eso no. ¿No cuentan? Nombrame 5 que hay en Curuzú de Huracán. No, de Huracán. De Huracán desconozco. ¿De que no hay? Sí, seguramente. No, en esa sí. Bueno, ¿cómo anda? Bien, después de tanto tiempo, bien. Bueno, cambió de actividad, digamos, de la parte oficial, que recordemos que fue presidente de Fucosa mucho tiempo, dejó de hacerlo, pero se está dedicando, como siempre, que fue paralelo, la actividad personal, individual, con la administración de sus campos. Y ahora con un emprendimiento nuevo. Sí. El campo no dejamos nunca. Claro. De hace 23 años que estoy en Curuzú. Y bueno, después por estar en la rural de Curuzú y esa parte me tocó estar en la Fucosa también, todo. Pero bueno, después uno va dejando... ¿Qué tal fue la experiencia esa? Para mí bien, en lo personal bien. Yo justamente entré en la rural de Curuzú cuando me llamaron. Y después cuando me llamaron a la Fucosa entré teniendo una visión de la Fucosa, me parece que es lo que tienen todos los productores desconociéndola. De adentro es otra cosa. Claro. Es una institución muy grande de la provincia, tiene mucho personal, tiene una calidad humana impresionante y tiene muchas cosas para hacer. El tema es que hay algo que choca con el productor, digamos, que justamente el tema que te vacunan de aftosa, se cobra tanto la vacuna y eso hace que tenga resistencia después. Pero en lo personal yo aprendí mucho lo que fui aprendiendo, las relaciones humanas, todas esas cosas me las dio más que todo la Fucosa. Y después lo importante que también en mi parte que me toca en esto de esta empresa que estamos armando, me abrió la cabeza para estas cosas, digamos, para conocer lo que el sector puede hacer.
y de ahí empezó a armarse esto en poco tiempo para atrás. Así que la verdad que la experiencia mía personal es muy buena, tanto en la rural de Curuzú, en la comisión, como en la Fucosa, ¿no? Hablando un poquitito más de la Fucosa, ese, digamos, entre comillas, enfrentamiento o en vereda opuesta con el productor, debería ser relativo, porque la Fucosa cumple una función. O sea, con el tema de los